¿Alguna vez nos hemos parado a pensar si la historia tiene como un guión o si la sociedad esconde un significado que si nos esforzamos podríamos llegar a descifrar? Esa pregunta, así de simple, nos mete de lleno en una investigación intelectual fascinante, un viaje que empieza con los pensadores alemanes del siglo XIX y que nos va a llevar a las preguntas más profundas sobre el mundo en que vivimos hoy. Vale, vamos al meollo de la cuestión. ¿Podemos estudiar la historia, la sociedad humana, como si fuera un problema de física, con sus leyes y sus fórmulas? Para los intelectuales del siglo XIX esto no era una preguntita cualquiera, ¿eh? Era un auténtico quebradero de cabeza. Se encontraron de repente ante un choque de trenes entre dos formas totalmente distintas de entender el mundo. Imagínense el percal. Por un lado, tenían el éxito brutal, arrollador, de las ciencias naturales. Todo ordenadito, con sus leyes, todo predecible. Y por otro lado, el caos de la historia humana. Impredecible, pasional, llena de significados, de intenciones. El conflicto, vamos, estaba servido. A ver, el modelo de la Ilustración era la bomba. Era potente y claro. La ciencia lo que quería era encontrar leyes que funcionasen siempre, en todas partes, como la ley de la gravedad. Su método era lo que los alemanes llamaban Erklären, que básicamente es explicar las cosas encontrando sus causas. Si pasa A, entonces pasa B. Simple, predecible y sobre todo universal. Y claro, aquí es donde la cosa se tuerce. Las acciones de las personas no son como manzanas cayendo de un árbol. No. Detrás hay intenciones, hay creencias, hay cultura, hay significados. Significados internos. Intentar aplicar una ley universal a todo esto parecía, parecía ignorar precisamente lo que nos hace humanos. Y entonces, ¿cuál fue la primera gran respuesta a este misterio? Pues vino de un movimiento que se llamó historicismo romántico. Y fue literalmente una rebelión intelectual. Una rebelión contra esa idea de que una única talla sirve para todo el mundo y para todas las épocas. Es que el choque de ideas fue frontal. La Ilustración defendía una razón con mayúsculas, universal, que nos guiaba a todos por el mismo caminito de progreso. Pero los historicistas dijeron, un momento. Para ellos, cada época, cada cultura, era un mundo en sí mismo, con su propia lógica, con sus propios valores. No podías llegar tú, desde el presente, a juzgar el pasado con tus reglas. Había que entenderlo en sus propios términos. Y para entender esos mundos únicos, introdujeron un concepto que es absolutamente clave, el Geist, o sea, el espíritu. El Geist es como la esencia de una época. Es su forma de pensar, su cultura, su manera de ver la vida. Para los historicistas, la clave no era explicar con causas externas, no, era comprender el Geist desde dentro. Pero ojo, que esto era solo el principio de la historia. La siguiente generación de pensadores, con gente como Wilhelm Dilthey a la cabeza, cogió estas ideas y las afinó hasta convertirlas en un método superpotente. Pasaron, por así decirlo, de la rebelión a la construcción de una nueva forma de hacer ciencia. La herramienta que cogieron y adaptaron fue la hermenéutica. El razonamiento era genial. A ver, si hemos sido capaces de desarrollar un método riguroso para interpretar el significado de un texto súper complejo, como la Biblia, ¿por qué no usamos esa misma lógica para interpretar el gran texto de la historia? O, ¿por qué no?, incluso el texto de la vida humana misma. Y la evolución de este método es una pasada. Empezó todo con Schleiermacher, que buscaba meterse en la cabeza del autor para entender qué quería decir exactamente en un texto. De ahí la idea creció para interpretar la historia, y al final Dilthey lo llevó a otro nivel, usarlo para comprender lo que él llamó la conexión de la vida, o sea, esa red de experiencias y significados que da sentido a nuestra propia existencia. Total, que todo este camino nos lleva a un concepto que es la clave de bóveda de todo esto, el Verstehen. Es la palabra alemana para comprensión, sí, pero es mucho, mucho más. Es la llave maestra. El Verstehen es el esfuerzo por ponerse en los zapatos del otro, por ver el mundo a través de sus ojos, para poder entender el porqué de sus acciones. Y aquí, justo aquí, es donde entra en escena el protagonista de nuestra investigación, el gran sociólogo Max Weber. Weber no apareció de la nada, no, fue el heredero directo de toda esta tradición de pensamiento que estamos explorando. Es que no es una suposición, ¿eh? El propio Weber se reconocía a sí mismo como parte de este linaje. Todo este desarrollo de métodos que hemos visto no era un debate abstracto para él. Era literalmente la caja de herramientas con la que iba a construir la sociología moderna. De hecho, Weber construye todo su tinglado intelectual sobre esta gran división. Por un lado, la comprensión del sentido, el Verstehen, y por otro, la explicación por causas, el eclarar. Y para él, esto no era una distinción sin más.
Era el pilar sobre el que se levantaba todo su edificio teórico. La idea de Weber era, no podemos lanzarnos a explicar la sociedad moderna a lo loco, no. Primero, y esto es fundamental, hay que usar el Verstehen para comprender por qué la gente actúa como actúa, qué significados, qué valores hay detrás de lo que hacen. Y solo cuando hemos comprendido eso, solo entonces podemos pasar a explicar las consecuencias a gran escala. Y con esto llegamos de cabeza a nuestro mundo. Porque Weber utilizó todas estas herramientas no solo para entender el pasado, no, las usó para diagnosticar el presente y el futuro de nuestra sociedad, la sociedad occidental. Venga, recapitulando muy rápido, ¿qué hemos sacado en claro de toda esta investigación? Pues que la historia no va solo de hechos, va de significados, que cada época tiene su propio Geist, su propia lógica, que podemos interpretar ese significado de forma científica con el método del Verstehen y que todo esto, amigos, es la base de la sociología como la conocemos hoy. Pues bien, Weber coge todo este arsenal de ideas y lo aplica a lo que para él definía el mundo moderno, el avance imparable de la racionalidad. Y el ejemplo perfecto, puro, de esa racionalidad en acción era la burocracia, un sistema de reglas, de eficiencia, de cálculo, completamente despojado de emoción, el resultado de lo que él llamó el desencantamiento del mundo. Claro, esto le lleva a plantear una de las preguntas más potentes y, la verdad, un poco inquietantes de la sociología. Si la racionalidad lo conquista todo, si todo se convierte en eficiencia y cálculo, ¿no acabaremos todos atrapados en lo que él llamó una jaula de hierro? Un sistema que es perfectamente racional, sí, pero que ha apagado el espíritu, el significado y los valores que nos hacen humanos. Y llegamos al final, a la paradoja que lo deja todo en el aire. El método del Verstehen, recordemos, se creó para comprender el significado subjetivo, la intención, la vida interior de las personas. Pero, ¿qué pasa si intentamos aplicarlo al producto más impersonal de todos, la burocracia? ¿Se puede comprender un sistema que, por diseño, lo que busca es precisamente eliminar cualquier significado personal? Ahí queda la pregunta.